Nunca había sido de los que creían en lo sobrenatural. Historias de fantasmas, leyendas urbanas, todas esas cosas, nada de eso había tenido mucha influencia sobre mí. Pero después de mi primera noche como guardia de seguridad en esta gasolinera abierta las 24 horas en las afueras de la ciudad, ya no estaba tan seguro. Se suponía que iba a ser un concierto fácil. Un trabajo nocturno para pagar las facturas. Nada más que vigilar el lugar, manejar al conductor ebrio ocasional o al adolescente alborotador, y asegurarse de que nadie se adentrara demasiado en el estacionamiento. Al menos, eso es lo que pensé cuando me presenté. La paga era decente, las horas tranquilas y el aislamiento no me molestaba. De hecho, lo prefería. La gasolinera en sí no tenía mucho que ver, un edificio lúgubre que se encontraba al borde de una carretera larga y sinuosa que parecía extenderse hasta la nada. La atracción principal eran las brillantes luces fluorescentes que parpadeaban sobre las bombas y proyectaban largas sombras en el estacionamiento. En el interior, era igual de poco impresionante, pasillos de papas fritas y bocadillos, un pequeño refrigerador lleno de bebidas energéticas y refrescos, y un mostrador donde mi compañero de trabajo, Ray, se sentaba detrás de la caja registradora. Ray tenía 40 y tantos años, tal vez principios de los 50, y tenía el aspecto de un hombre que había pasado demasiados años en el turno de noche. Su piel estaba pálida, su cabello se adelgazaba y sus ojos tenían esa mirada vidriosa y distante que me hizo preguntarme si alguna vez durmió realmente. Había estado en la gasolinera durante años, o eso me dijo en mi primera noche, y no dijo mucho más a menos que tuviera que hacerlo. Esta noche, mientras fichaba y agarraba mi linterna, Ray estaba sentado detrás del mostrador, bebiendo una taza de café y mirando hacia el estacionamiento. Me hizo un gesto con la cabeza cuando entré, pero al principio no dijo nada. No lo necesitaba. ¿Cómo ha sido la noche hasta ahora?, pregunté, tratando de entablar una pequeña charla. Ray dio un largo sorbo a su café antes de contestar, con la voz ronca por el exceso de cigarrillos. Silencio. Justo como a mí me gusta. ¿Algo que deba saber?, pregunté, preparándome para lo que pensé que sería una noche sin incidentes. Los ojos de Ray se dirigieron hacia mí y luego volvieron al aparcamiento. Sí, en realidad, dijo lentamente. Hay algunas cosas que debes saber. Reglas, sobre todo. Del tipo que te mantendrá fuera de problemas. Levanté una ceja. ¿Reglas? ¿Cómo qué? Ray miró por encima del hombro, como si se asegurara de que nadie más estaba escuchando, y luego se acercó un poco más. Te hablaré de ellos a lo largo de la noche, dijo. Es más fácil así. Hay cosas que solo tienes que experimentar para entenderlas. Estaba a punto de preguntarle a qué se refería cuando añadió, y una cosa más, no hagas demasiadas preguntas. La noche transcurrió lentamente. Las horas parecían alargarse, aparte de algún que otro coche que se detenía para repostar, no pasaba gran cosa. Hice mis rondas por el estacionamiento, revisé el perímetro y vigilé las bombas. Ray se quedó detrás del mostrador, siempre observando, siempre bebiendo su café. No fue hasta alrededor de la 1 de la madrugada cuando Ray de repente se aclaró la garganta. Hay algo que tienes que saber, dijo, en voz baja y seria. Primera regla. Me detuve a mitad de paso y me volví hacia él. ¿Sí? Si ves entrar a un niño, continuó Ray, de unos 7 u 8 años, vestido con una chaqueta roja, no le hables. Ni siquiera lo reconozcas. Déjalo hacer lo que hace y vete. A veces se acerca, por lo general a altas horas de la noche. Pero hagas lo que hagas, no le hables. Si te pide ayuda, ignóralo. Me quedé mirando a Ray, esperando el remate, pero no había ninguno. Hablaba muy en serio. ¿Qué pasa si hablo con él?, pregunté. Ray no me miró. No quieres saberlo, murmuró. No lo presioné más, pero la idea de un niño pequeño deambulando por la gasolinera en medio de la noche era lo suficientemente inquietante. Unas horas más tarde, después de otra pausa en la actividad, Ray volvió a hablar. Segunda regla, dijo, sin mirarme. Estaba reabasteciendo las bebidas en la hielera y me detuve a escuchar. Mantente alejado de las sombras, continuó Ray. Si las luces parpadean y se apagan, quédate donde está encendido. No camines por los rincones oscuros. Es posible que veas cosas que se mueven en la oscuridad,
sombras que no pertenecen a nada. Hagas lo que hagas, no los sigas. Te llevarán a un lugar del que no puedes volver. Miré por la ventana las luces parpadeantes del estacionamiento. Eran viejos y apenas trabajaban la mitad del tiempo. Pero el tono de Rey me inquietó. ¿Has visto las sombras?, pregunté, con la curiosidad apoderándose de mí. Rey se encogió de hombros, sorbiendo su café. 1 o 2 veces. No me importa volver a verlos. Alrededor de las 3 de la madrugada, la gasolinera estaba en completo silencio. Sin clientes, sin coches, solo el zumbido de las luces fluorescentes en lo alto. Me estaba poniendo inquieto cuando Rey volvió a hablar. Tercera regla, dijo. ¿Esa puerta en la parte de atrás de la estación? El que está marcado como «solo empleados». No lo abras. No lo golpees, no te acerques a él. Simplemente ignóralo. Es mejor así. Fruncí el ceño, mirando hacia la parte trasera de la estación. Allí había una puerta, vieja y rayada, con un letrero descolorido que decía «solo empleados». No le había prestado mucha atención antes. ¿Qué hay detrás?, pregunté, aunque tenía la sensación de que ya conocía la respuesta de Rey. No lo sé. No te preocupes por averiguarlo, respondió Rey. Pero a veces se oyen ruidos que vienen de atrás. Arañazos, golpecitos, tal vez incluso voces. Ignóralo. La puerta permanece cerrada. Tragué saliva, sintiendo que el peso de sus palabras se asentaba sobre mí. Las horas se alargaban. Eran casi las 4 de la madrugada y el cansancio empezaba a hacer acto de presencia. El zumbido de las luces de la gasolinera, el suave zumbido de los refrigeradores y los ocasionales consejos crípticos de Rey eran todo lo que me hacía compañía. Fue entonces cuando Rey me golpeó con la 4ª regla. Lo último que necesitas saber por ahora, dijo, con una voz que apenas rozaba un susurro. ¿La luz en el estacionamiento? ¿El grande cerca de las bombas? Asegúrate de que permanezca encendido. Si se apaga, hay que arreglarlo de inmediato. Levanté una ceja. ¿Qué pasa si se apaga? Rey dejó su taza de café en el suelo y me miró fijamente. Si se apaga, vendrán. Y no quieres que vengan. No pregunté quiénes eran. En algún momento después de las 4 de la madrugada, la gasolinera se sintió incorrecto. Estaba abasteciendo los estantes cuando me di cuenta de que Rey ya no estaba detrás del mostrador. No lo había visto salir ni lo había oído moverse. Era como si se hubiera desvanecido. «¿Rey?», grité, acercándome al mostrador. No hubo respuesta. Miré alrededor de la gasolinera, revisando los pasillos, los baños e incluso el perímetro exterior. Pero no había rastro de él. La puerta trasera permanecía cerrada, las sombras en los rincones más alejados de la estación eran oscuras y premonitorias. Sentí una creciente sensación de pavor. Rey no aparecía por ningún lado. El aire se sentía espeso, como si me estuviera presionando, y un escalofrío me recorrió la espalda. De repente, recordé una de las reglas, las sombras. Me quedé bajo las luces fluorescentes, evitando los rincones oscuros, con el corazón acelerado. No sabía si había roto una regla al buscarlo, pero algo me decía que lo había hecho. La luz del estacionamiento parpadeó. Se me revolvió el estómago y salí corriendo, tanteando el interruptor del costado del edificio. Después de unos segundos de agonía, la luz volvió a la vida. El estacionamiento estaba bañado por ese resplandor familiar, y exhalé, con las manos temblorosas. Cuando volví a entrar, Rey estaba allí, sentado detrás del mostrador como si nunca se hubiera ido. ¿A dónde demonios has ido?, pregunté, con la voz más alta de lo que pretendía. No pude encontrarte por ningún lado. Rey no levantó la vista de su café. No deberías haberme buscado. ¿Qué? Esa es la última regla, dijo, con voz baja y cansada. Si desaparezco, no me busques. Lo que vuelva no seré yo. No le hables, no lo reconozcas, solo finge que no está ahí. Lo miré fijamente, con la sangre helada. ¿De qué demonios estás hablando? Rey finalmente me miró,
con los ojos vacíos, desprovistos de cualquier emoción. Rompiste la regla. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, la confusión y el miedo se arremolinaban dentro de mí. ¿Se estaba metiendo conmigo? ¿Cómo podía esta cosa estar diciéndome que no le hablara si no era Rey? Me alejé lentamente, con la mente acelerada. Si no era Rey, ¿qué era? ¿Por qué me advertiría sobre sí mismo? Las sombras en las esquinas de la estación parecían cambiar, oscurecerse, extendiéndose hacia mí. La luz del estacionamiento volvió a parpadear, y esta vez, no me moví. Me quedé paralizada, atrapada entre la incredulidad y el terror. Era como si las sombras estuvieran vivas, moviéndose, deslizándose, enroscándose cada vez más cerca. Mi mente se aceleró, gritándome que me mantuviera en la luz, que siguiera las reglas de Rey. Pero mis piernas se sentían como plomo, mi cuerpo no estaba dispuesto a responder mientras la oscuridad parecía envolverse en las esquinas de la tienda. De repente, un zumbido bajo llenó el aire, como si la propia estación estuviera gimiendo bajo el peso de algo invisible. El parpadeo de la luz del estacionamiento se volvió más errático, proyectando breves y duros destellos en el interior. En el fondo de mi mente, recordé lo que Rey había dicho sobre las luces: si se apagan, vendrán. ¿No quieres que vengan? Tragué saliva con dificultad, obligándome a moverme. Mi cuerpo entró en acción mientras corría hacia el interruptor que controlaba las luces del estacionamiento. Mis dedos tantearon la vieja y oxidada palanca de la pared. Por un momento, mi corazón casi se detuvo cuando me di cuenta de que no funcionaba. El zumbido se intensificó y las sombras parecieron surgir hacia adelante, arrastrándose por el suelo como una noche líquida. Con un gruñido desesperado, tiré del interruptor con más fuerza. La luz del estacionamiento volvió a la vida, brillante y deslumbrante, persiguiendo las sombras hacia las esquinas. Me desplomé contra la pared, jadeando, con el corazón martilleando contra mi caja torácica. La luz estaba encendida y las sombras se habían retirado. Pero la estación no se sentía más segura. Todavía podía sentirlos, observando, esperando que la luz volviera a fallar. No quería admitirlo, pero una parte de mí se preguntaba si la luz era lo único que los detenía. Y luego estaba Rey, o lo que fuera que se hacía pasar por él, sentado detrás del mostrador, bebiendo su café como si nada hubiera pasado. El peso de su regla final pesaba mucho en mi mente. Lo que vuelva no seré yo. No le hables. No lo reconozcas. ¿Estaba sucediendo esto realmente? Había roto la regla, o Rey, o la cosa que llevaba su piel, me había mentido. Me temblaban las manos mientras estaba allí, mirándolo fijamente. Parecía un juego retorcido. Había regresado, me había informado de una regla que tal vez ya ni siquiera se aplicaba, y luego volvió a su café como si nada de eso importara. Di unos pasos temblorosos hacia adelante, y fue entonces cuando sucedió el siguiente evento. Una suave campanilla resonó en la gasolinera. La puerta se había abierto. No lo había visto moverse, no había habido un coche que se acercara a los surtidores, pero cuando me di la vuelta, lo vi. El niño. No podía tener más de 7 u 8 años, tal como Rey lo había descrito. Su chaqueta roja destacaba en el tenue resplandor fluorescente de la estación, demasiado brillante, demasiado vívida para el mundo de la noche, por lo demás descolorido. Estaba de pie junto a la puerta, mirando a su alrededor como si estuviera perdido, con los ojos muy abiertos y suplicantes. Todos los instintos me gritaban que lo ayudara. No me sentía bien, simplemente estar parado allí, fingiendo que él no estaba allí, fingiendo que no escuchaba el sollozo silencioso de un niño tratando de contener las lágrimas. Pero la advertencia de Rey ardía en el fondo de mi mente: si ves a un niño con una chaqueta roja, no le hables. No lo reconozcas. El chico dio unos pasos vacilantes hacia la tienda, sus pequeñas manos jugueteando con la cremallera de su chaqueta. Me miraba fijamente. ¿Señor? Su voz era suave, apenas por encima de un susurro. ¿Puedes ayudarme? Yo no puedo encontrar a mi mamá. Se me apretó la garganta. Miré a Rey, o a lo que fuera que se hiciera pasar por él. No se había movido, no había reaccionado en absoluto a la presencia del niño. Era como si ni siquiera pudiera verlo. El chico se acercó un paso más. Por favor. Tengo miedo. Apreté los puños, obligándome a seguir la regla. Mi pulso se aceleró,
mi mente luchaba entre el instinto humano de ayudar a un niño y el miedo primario que me decía que algo estaba profundamente mal. La temperatura en la estación parecía bajar, las luces fluorescentes zumbaban ominosamente en lo alto. Me temblaban las manos mientras me concentraba en quedarme quieto. El chico volvió a sollozar. ¿Por qué no me ayudas? Su voz era ahora más fuerte, casi acusatoria. Por favor. Las lágrimas brotaron de sus ojos muy abiertos y se acercó a mí. Fue entonces cuando lo vi, el parpadeo, el desliz momentáneo. Su rostro no cambió al principio, pero en la penumbra, vi que sus ojos brillaban, solo por un segundo, con algo que no era humano. Algo frío y hueco. La sonrisa que había empezado a deslizarse por sus labios era equivocada, demasiado amplia, demasiado aguda. Di un paso atrás, con el aliento entrecortado en la garganta. El chico soltó un suave gemido, su rostro se contorsionó con una tristeza fingida. ¿Por qué no me ayudas? Su voz había cambiado. Ya no era la voz de un niño, había algo más profundo, algo más viejo debajo de ella. Las palabras resonaron, rebotando en las paredes de la estación. Me di la vuelta, negándome a mirarlo, ignorando el escalofrío que me recorrió la espalda mientras sus pasos resonaban suavemente en el suelo. El sonido de su movimiento se hizo más silencioso hasta que, por fin, la puerta volvió a sonar. Se había ido. Me apoyé en el mostrador, con los nervios a flor de piel, la mente acelerada. Rey, o la cosa que se parecía a Rey, se sentó allí mirándome. No dijo nada sobre el niño, solo dio un sorbo a su café, con los ojos distantes y vidriosos. Miré hacia la parte trasera de la tienda, donde la puerta de «Solo empleados» se alzaba como una sombra oscura al final del pasillo. No lo había notado antes de esta noche, pero ahora, se sentía como el punto focal de todo lo que estaba mal en este lugar. El más leve sonido llegó a mis oídos, un suave rasguño, apenas audible por encima del zumbido de las luces de la estación. Mi corazón dio un vuelco. Rey me había advertido de la puerta. No lo abras. No llames a la puerta. No te acerques a él. Pero el sonido continuó, persistente e inquietante. Ya no era solo un rasguño, había un leve golpeteo, como nudillos contra la madera. Un golpe suave y rítmico. Mis pies se sentían pegados al suelo. No podía moverme, ni siquiera podía apartar la vista de la puerta. Los golpes se hicieron más fuertes, más insistentes, y mi respiración se atascó en mi garganta. Se suponía que no debía acercarme a él. Pero algo estaba ahí. Algo había detrás de esa puerta, y cada segundo que pasaba sentía que me estaba empujando hacia ella. De repente, los golpes se detuvieron. El silencio flotaba en el aire, espeso y opresivo. Exhalé, la tensión en mi pecho se alivió un poco. Pero entonces, la puerta crujió. No era gran cosa, solo el más leve movimiento, como si alguien se hubiera apoyado en ella desde el otro lado. El pomo no giró, la puerta no se abrió. Pero se movió. Una voz, tranquila y baja, entró por la puerta. «Déjame salir». Me tambaleé hacia atrás, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La voz era débil, apagada, pero inconfundible. Alguien, algo, estaba detrás de esa puerta. La advertencia de Rey resonó en mi mente, la puerta permanece cerrada. Me volví hacia el frente de la tienda, pero Rey, si es que seguía siendo él, no se había movido. Miró al frente sin comprender, como si fuera ajeno a los sonidos, ajeno a mí. La puerta volvió a chirriar y la voz se hizo más fuerte. «Por favor, déjame salir». Mis piernas se movían instintivamente. Corrí hacia el frente de la estación, mi mente me gritaba que me alejara de esa puerta, que me alejara de ella lo más que pudiera. Me dirigí a la puerta principal, tomando bocanadas del aire frío de la noche tan pronto como salí. Las luces del estacionamiento parpadearon sobre mí, pero esta vez, no iba a dejarlas sin control. No podía permitirme otra llamada cercana con las sombras. No podía permitirme otra cosa. Me quedé cerca de las luces, mi cuerpo temblando de agotamiento y miedo, mi mente se arremolinaba con preguntas. ¿Quién, o qué había detrás de esa puerta? ¿Qué le había pasado a Rey, y lo que había detrás del mostrador era realmente él? ¿Y por qué el chico me había mirado así,
con esos ojos fríos y hundidos. El cielo comenzó a aclararse ligeramente. No estaba muy lejos. Solo tenía que sobrevivir a la noche. Pero mientras estaba allí, manteniendo mis ojos en la entrada de la estación, algo más comenzó a sentirse mal. Las luces fluorescentes dentro de la tienda parpadearon, solo por un segundo, pero lo suficiente como para que yo pudiera verlo. Ray ya no estaba sentado detrás del mostrador. La silla estaba vacía. Un sudor frío brotó de mi frente mientras examinaba el estacionamiento. No había ni rastro de él, ni rastro de nadie. Me volví hacia la tienda, tratando de encontrarle sentido a todo. Y entonces la puerta se abrió tras de mí. Lenta y cautelosamente, me di la vuelta. Ray, o algo que se le pareciera, estaba de pie en la puerta, mirándome con una expresión inexpresiva. Sus ojos estaban vidriosos, distantes, su piel pálida. No se movió, no habló. Me quedé paralizada, recordando la última regla que me había dado. No le hables. No lo reconozcas. Se me secó la boca. Este no era Ray. No pudo ser. Pero si no lo era, ¿qué estaba haciendo allí? ¿Y por qué había vuelto? Dio un paso hacia mí y retrocedí, sin perder de vista la figura. No era él. No podía ser él. Los primeros rayos del sol finalmente rompieron en el horizonte, la pálida luz se derramó en el estacionamiento. Mantuve la distancia, acercándome a mi coche, negándome a apartar la vista de la figura que estaba de pie en la puerta de la gasolinera. La noche había terminado. Lo había logrado. Pero mientras me alejaba, dejando atrás la gasolinera, la sensación de inquietud se quedó conmigo. No podía quitarme de la cabeza la idea, si esa cosa no era Ray, ¿por qué me había dicho las reglas? Y lo que es más importante, ¿qué más me estaba ocultando? Esa fue mi última noche en la gasolinera. Y no pienso volver nunca.